Bueno, voy a hablar del aborto. Eh, lo primero que quiero decir es que es un tema muy delicado, pero es un tema que tiene mucho más de dos lados o de dos opiniones encontradas. El aborto es algo que va más allá del pañuelo verde o del pañuelo celeste. Puede haber una tercera posición, puede haber una opinión que tome un poco de ambas posturas o que no esté de acuerdo con ninguna de las dos posturas. Ambos lados están cargados de ideología que solo buscan demostrar poder o hacerse con un poco del poder social para ver quién gana en las votaciones en ambas cámaras, para ver quién logra imponer su punto de vista, sin tener en cuenta lo que significa el aborto, no solo en una sociedad, sino en una mujer o en una pareja que por X circunstancias recurren al aborto. Es mi humilde opinión. Lo que quiero decir es que ambos lados están cargados de hipocresía. Hay hipócritas que tienen la voz cantante en ambos lados. Vamos con el lado del pañuelo verde o el lado de las abortistas o los abortistas, los pro aborto. Hay muchas cosas que se dicen al respecto. Primero es la cuestión de la irresponsabilidad. Uno escucha hablar a algunas niñas o adolescentes con el pañuelito verde y da la sensación que lo que primero quieren es tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de compromiso, y que nosotros, los ciudadanos, que con nuestros impuestos y con todo el aporte que le hacemos a la sociedad a diario, le paguemos ese fruto de la irresponsabilidad que es un embarazo no querido, no deseado. Pero más allá de eso, lo más grave en esto es que, haciéndose las revolucionarias, disfrazándose de revolucionarias, incluso hasta con la cara del Che Guevara en alguna que otra remera, lo que están haciendo es hacerle el negocio redondo a lo peor del capitalismo norteamericano. Planned Parenthood, esta corporación abortista mundial, no es comunista, no es de Cuba, no es de izquierda. Fue ideada por Rockefeller y por Margaret Sanger, la peor cara del sionismo capitalista internacional. No. Algo que muestra el negocio que hay atrás del aborto legal en Argentina es que, fíjense ustedes, no dicen en ningún momento qué van a hacer con el feto luego del aborto. Y es en el feto luego del aborto donde está el negocio multimillonario del capitalismo norteamericano. La materia prima para la industria mercantil, de la cosmetología, de la ciencia de las células STEM y un montón de cosas que no soy experto ni voy a opinar de eso. Simplemente saber que si detrás hay empresas norteamericanas, no puede haber nada bueno. Por una cuestión de sentido común. Entonces, es contradictorio que gente que se dice de izquierda, pro derechos humanos y militantes revolucionarias, estén haciéndole el negocio al capitalismo norteamericano. Por ahí cuando
yo he intercambiado opiniones o he discutido con gente del pañuelo verde o con gente pro-abortista, ellos nos achacan un razonamiento. Dicen, vos sos pro vida, cosa que no lo soy, ya lo voy a aclarar. Sos pro vida, pero estás a favor de que maten al delincuente y decís que defendés la vida en el seno materno. Ese razonamiento se puede invertir muy fácil. Yo les digo, ¿y vos que estás a favor de los derechos humanos, incluso de los derechos humanos de los delincuentes? Cuando digo delincuentes, entiéndase aquí narcotraficantes y violadores. ¿Estás en contra de que los matemos con la pena de muerte, pero querés condenar a muerte a un bebé en el seno materno? Hay una contradicción de fondo ahí. Los abortistas ponen el grito en el cielo cuando una persona como yo, que está a favor de la pena de muerte para los narcotraficantes, para los violadores y para los asesinos, y no tienen ningún reparo en condenar a muerte a un bebé. Son cosas que uno no entiende. Defienden los derechos a la vida del violador y no los derechos a la vida de un bebé. Aquí va la primera aclaración. Yo no soy pro vida. No soy pro vida. Sí soy pro bebés. ¿Por qué? Porque yo no puedo defender la vida de un violador, de un narcotraficante o de un asesino. Yo en esos tres casos creo que la única solución social posible es la pena de muerte. Entonces, no me vengan con el razonamiento de si sos pro vida, ¿por qué estás a favor de la pena de muerte? No, yo soy pro bebé. Yo no estoy de acuerdo con que matemos a un bebé en el seno materno. Pero a los violadores y a los narcotraficantes y a los asesinos, pena de muerte. El feminismo embandera causas como el ni una menos, por ejemplo. Y cada vez que, lamentablemente, muere una mujer víctima de la violencia de género, son los primeros en salir a poner el grito en el cielo y en pedir penas durísimas para los femicidas, cosa que estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si el feto abortado es de una mujer, de una nena, o tiene los cromosomas XX, que una vez nacido va a ser una nena? Digo, tanto que patalean cuando la que muere es una mujer y cuando el aborto es de un feto de nena, no dicen nada. Está demostrado que ideológicamente la gente del pañuelo verde no dice nada cuando matan mujeres, por ejemplo, si la mujer viste uniforme. Ayer murieron, en estos días, no ayer, 2 o 3 días para atrás, murieron 2 mujeres policías, pero como esas son mujeres que visten uniforme, el feminismo no ha dicho absolutamente nada. Ni se ha manifestado, ni ha salido a las calles a vociferar, ni a gritar, ni a pedir la pena de muerte para los asesinos, delincuentes de estas 2 mujeres policías. Son cosas que... La violencia engendra violencia. Son una horda de amazonas violentas que quieren reivindicar sus derechos a poder tener sexo libre, quedarse embarazada, no cuidarse, y que nosotros se lo paguemos. Me parece muy contradictorio y muy poco serio de su parte. Ahora bien, ¿con qué facilidad en Argentina nuestros legisladores rápidamente debaten, argumentan, se informan, tienen celeridad en el tratamiento para condenar a muerte a bebés y nunca han tratado la pena de muerte para los violadores y para los narcotraficantes? ¿Será porque a lo mejor se tienen que condenar a sí mismos? Porque hay muchos legisladores que el que no ha sido violador es narcotraficante. Hay una cuestión de fondo. Acá no se está debatiendo aborto sí o aborto no. El aborto va a seguir estando. El aborto es una realidad social.
se apruebe o no se apruebe el aborto legal en Argentina, el aborto va a seguir estando. La diferencia está en que las mujeres ricas de clase económica pudiente o sus hijas van a seguir abortando con la seguridad de clínicas acordes. Y las mujeres pobres van a seguir abortando con métodos rudimentarios, antihigiénicos, sin la asepsia necesaria y se van a morir. Vamos al otro lado. Vamos a la hipocresía del pañuelo celeste de los mal llamados provida. Detrás de los provida, así como detrás del pañuelo verde, está este pseudo-marxismo revolucionario poco claro. Detrás de los provida están, por ejemplo, organizaciones tan nefastas como la Iglesia Católica. Pongo un ejemplo. A ver, el aborto es tan grave como la pedofilia. Sin embargo, el catolicismo se manifiesta multitudinariamente y argumentan y gritan y hacen manifestaciones contra el aborto, pero han guardado un silencio cómplice en manifestaciones masivas contra la pedofilia. De la pedofilia no hablan. No he visto una sola manifestación de los llamados provida católicos condenando la pedofilia de curas que han violado niños. Después dicen, salvemos las dos vidas. Salvemos las dos vidas, pero son los mismos, el mismo sector social, oligárquico en su mayoría, que ponían el grito en el cielo cuando el Estado paga o pagaba las asignaciones universales por hijo. O sea, cuando el Estado paga una asignación universal a una mujer que se queda embarazada, o sea, que no aborta, curiosamente era gente de este sector, muy cercano a la derecha del PRO. El PRO es de derecha. Bueno, a esa derecha son los que se quejaban. Basta de asignaciones, basta de mantener vagos, basta de mantener aquellas que se quedan embarazadas y tienen hijos para que el Estado se los pague. O sea, que no quieren que aborten las mujeres pobres, pero tampoco quieren que el Estado se haga cargo de ayudarlas económicamente con una asignación. No sé. Otra contradicción del catolicismo que se embandera detrás de los pro vida es oponerse al aborto, pero también oponerse a la educación sexual. Aquí, en Malargüe, cuando responsablemente, con mucho acierto por parte de las autoridades, se dictaron las charlas de educación sexual en el marco de la educación sexual integral, las ESI, fue el sector del catolicismo que ahora anda haciendo marchas contra el aborto que también se opusieron a la educación sexual. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa cuando la familia no está constituida como Dios manda o como el catolicismo manda? ¿Qué pasa cuando el chico o la chica adolescente en la casa no tiene un papá que le hable o una mamá que le hable responsablemente de cómo mantener relaciones sexuales de modo correcto? Debe el Estado enseñar, debe alguien, algún profesional enseñar. Bueno, en la educación sexual vinieron profesionales que les enseñaban a los chicos a ponerse un preservativo, algunos no lo sabían. Y a las chicas, cómo colocarle el preservativo al pibe. Y salieron gente del sector católico que hoy hacen marchas contra el aborto a oponerse a eso. Y salió un cura hablando en un acto del Día de la Independencia que había que levantarse en armas contra el gobierno porque se les había enseñado a los chicos a colocar preservativos en un pene de madera. La iglesia se opone por oponerse a todo, entonces. Miren, con mucho respeto para la gente que cree de corazón en una religión. ¿Ustedes creen que el instinto sexual de un pibe o de una piba, 16, 17, 18 años, lo van a parar con una estampita o con agua bendita? ¿Ustedes creen que si el pibe o la piba se excitan sexualmente rezando un Ave María
se les va a ir la excitación sexual. Seamos racionales, eduquemos, demos información para evitar que después tengan que recurrir, por ejemplo, a la solución del aborto. Una especie de solución final, cabe el término. Pero si la iglesia no quiere el aborto y tampoco quiere la educación sexual, no sé si piensan que todos los pibes y todas las pibas, cada vez que se exciten, van a ir y se van a meter en un templo o en una capilla a rezar para que se les vaya la excitación. Algunos datos anecdóticos de las contradicciones detrás del pañuelo celeste. Conozco, muy cercano a mí, el caso de una maestra que estando sin trabajo no pudo acceder a trabajar en el Colegio San José, donde había una vacante que le hubiese ayudado a paliar su situación de desocupación, porque estaba embarazada fuera del matrimonio. Yo pregunto, si esa maestra embarazada fuera del matrimonio que no pudo trabajar en el Colegio San José por esta cuestión moral, hubiese abortado primero y después el domingo en misa se hubiese confesado y nadie más se hubiese enterado, ¿hubiera accedido al trabajo? ¿Después son pro vida? ¿Qué pasa si una maestra soltera o una alumna se queda embarazada en un colegio de esta ideología? Son muy lindos los niños, estamos a favor de los bebés, los niños son la vida, son el futuro, lo que me digan. Pero yo he visto a curas correr a chicos de la iglesia porque les molestaban mientras ellos daban el sermón. Pero dejémoslo de lado. Bueno, digo, ¿qué sabe la iglesia que lleva la voz cantante detrás del movimiento pro vida, así como Estados Unidos en la parte económica y el marxismo liberal, que vale el término, tienen que ver con los pañuelos verdes? El catolicismo tiene que ver con el pañuelo celeste. Está claro. Bueno, ¿cuántos sacerdotes cambian pañales? ¿Qué sabe un sacerdote de lo que cuesta llegar a fin de mes manteniendo un niño? Criando un hijo. Otra cosa, hay un silencio cómplice por parte del Papa argentino con los políticos de esta tierra, de Argentina, que no los amenaza con la excomunión que dentro del derecho canónico corresponde a aquellos que faciliten, fomenten o realicen la práctica del aborto. Es fácil andar excomulgando gente de menos poder social y político, pero con los políticos de peso no se meten. Se los digo yo que estoy excomulgado, por ejemplo, cosa que no me interesa en lo más mínimo. Saben lo que pienso respecto a la iglesia. Pero, digo, hay un silencio. No ha salido nadie a decir claramente que van a ser excomulgados aquellos que apoyen el aborto. Algo que, sobre todo en este año y el año que viene, que es un año electoral, sabemos que los políticos y la iglesia siempre se unen, siempre se pegotean desde los tiempos del absolutismo monárquico para seguir manteniendo el poder. O sea, los políticos utilizan a la iglesia cuando les conviene para que la iglesia les lleve votantes el día de las elecciones. Una cosa así de clara, ¿no? Bueno, el aborto, primero, yo sostengo, creo que como hombre, ¿tengo derecho a opinar? Sí, en tanto y en cuanto de que soy una de las dos partes intervinientes a la hora de engendrar un hijo. Pero la última voz y la más importante, la última palabra, la debe tener la mujer. Sobre todo en aquellos casos que hacen a la salvedad cuando hablamos del aborto. Por ejemplo, la mujer embarazada luego de una violación. Yo no soy mujer para saber qué siente una mujer en ese caso puntual. Cuando era policía me tocó, desgraciadamente, algunos procedimientos donde llegué cuando una mujer había sido ultrajada sexualmente, había sido violada momentos antes. Y la mirada de tristeza y de desesperación que tenían esas mujeres no la he visto en ningún otro ser humano. Entonces yo, como hombre, no estoy en el cuero de esa mujer como para juzgar desde afuera, ay, esta quiere abortar, es una asesina.
o si se la juega y tiene el hijo, sobredimensionar como corresponde ese acto de valentía. Aparte hay que ser sinceros. ¿Cuántos que están detrás del pañuelo celeste de los pro vida, en la oscuridad y en las sombras, cuando la hija se les quedó embarazada, o la esposa se les quedó embarazada, o la amante se les quedó embarazada, habrán recurrido con dinero a clínicas seguras para abortar? Y nadie sabe nada, y a lo mejor hasta el sacerdote va a comer una vez por semana a la casa de ellos. Hay mucha hipocresía atrás. ¿Yo qué opino del aborto? No he estado en el caso. Estando en el caso, no sé qué haría. Uno es uno y las circunstancias. Hay toda una filosofía detrás de ese enunciado. Bueno, las circunstancias marcan por ahí el ritmo de los hechos. Creo que estamos en medio de un debate ideológico que lo debatimos y nada más, porque la decisión ya está tomada, y los invito a que revisen, vean, estudien, averigüen qué opinaba el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger al respecto, o Margaret Sanger, o el clan Rockefeller. Y como por la plata baila el mono, y en Argentina por la plata siempre baila el mono, la decisión está tomada. Ahora, no vengan las del pañuelo verde a hacerse las defensoras de las mujeres que mueren víctimas del aborto, porque mueren mucho más mujeres por cáncer de mama que por abortos. Y no las veo, con igual énfasis, andar reclamando por una medicina gratuita y de calidad para paliar, por ejemplo, el cáncer. Y los pro vida del pañuelo celeste, disfrazados de hipocresía, que no hablen de lo que ellos no están dispuestos a hacerse cargo por hipócritas o por fariseos. Y esta es una decisión que está tomada de antemano, que va a ser impuesta en Argentina antes o después. El aborto va a seguir estando, pero nadie nos dice qué van a hacer con los fetos, que en realidad el capitalismo lo que necesita son fetos como materia prima para una industria basada en la muerte de bebés que deja mucho dinero. El tema es extenso, puede ser mucho más largo, probablemente haya gente que no piense absolutamente nada que ver a lo que yo estoy diciendo, probablemente hay gente que coincida en parte sí y en parte no. Estamos en democracia. Yo quería decirlo esto, creo que es un momento histórico para por lo menos dejar plasmado lo que uno piensa. Las opiniones acá son todas valederas en tanto y en cuanto tengamos en cuenta todas las consideraciones y no solamente hablemos desde la postura del pañuelo, del color del pañuelo que usemos en el cuello. Porque sinceramente hay muchos que el mejor bien social que harían sería ahorcarse con el mismo pañuelo que tienen en el cuello, sea celeste o sea verde. Porque nos han metido en un clima de guerra entre hermanos, de guerra cultural entre hermanos, que es preocupante y que da asco. Y hay detrás de todo esto una industria de los más media, de los medios de comunicación, que tienen una postura clara, una postura acorde con el sionismo internacional, con Estados Unidos y con el dinero. Y es la siguiente, la postura del pañuelo verde. Yo he visto fotos de colegas docentes dando clase con el pañuelo verde. Pregunto, yo no me voy a poner un pañuelo celeste nunca, pero pregunto, ¿qué pasaría si una compañera o un compañero mío va a dar clases con un pañuelo celeste? Probablemente desde el Estado le pedirían la cabeza y lo echarían. Y hay fanáticos de los dos lados, y ninguna de las dos posturas tiene la verdad. Y muchas veces detrás del aborto hay circunstancias muy individuales y muy puntuales que no podemos someterlas a la generalidad. Además, está toda la cuestión psicológica que viene después. Ahora bien, no quisiera que la del pañuelo verde después terminen pidiendo psicólogos gratis para las que queden traumadas por andar abortando gratis,
no sé, 2 veces por año, 3 veces por año. Los métodos de anticoncepción en Argentina son gratis. Uno va a un centro de salud y te dan un paquete así de preservativos. Y te dan pastillas. Y te dan dispositivos. Ahora dentro de poco se va a desarrollar, y ya se desarrolló una parte de una campaña de anticoncepción desde el Estado que es muy lógica. Y que sirve. Y que previene, y que el preservativo sirve. El preservativo no es de cerámica. Como dijo Abel Albino, este militante del Opus Dei, a veces devenido en científico o médico, que, bueno, lo que dijo ya lo sabemos. Y muchos de los que en Malargüe hacen marchas para uno u otro lado, no los veo en actos concretos de, por ejemplo, no veo a las de pañuelo verde yendo a acompañar, y eso que fui policía 7 años casi, nunca vi gente militante feminista yendo a acompañar a una víctima de violación. O yendo solidariamente a ayudarla a hacerse cargo del bebé. Tampoco he visto a muchos de pañuelo celeste tener actos de caridad más allá de andar hablando desde la teoría o de andar golpeándose el pecho los domingos en una iglesia o en un templo, porque acá los evangélicos también tienen que ver con esta postura falsamente llamada provida. Te repito, yo no soy provida, sí soy pro bebés, estoy a favor de la pena de muerte de los violadores, de los narcos y de los asesinos. Si vamos a condenar a alguien a muerte, condenemos primero a ellos. En el caso de el aborto en caso de violación, no puedo opinar yo en cuanto a lo que esa mujer quiera hacer con ese embarazo. Sí puedo opinar en que en el caso de violación hay que condenar a muerte al violador. Y no he escuchado a ninguna de pañuelo verde decir esto, no he escuchado a ninguno de pañuelo celeste decir esto, y no he escuchado a ningún legislador de los parásitos inútiles que tenemos como diputados y como senadores a nivel nacional hablar de esto. En mi opinión, Dios quiera que se resuelva de la mejor manera. Creo que de todas maneras ya hemos perdido. Y siempre en una cultura manejada ideológicamente por el marxismo y económicamente por el capitalismo norteamericano, dos lados de la misma pinza manejada por la misma mano, siempre va a perder la gente de bien. Espero no haber ofendido a nadie, sinceramente. Quería dejar plasmada mi opinión.